Bienvenidos, yo soy Alicia Fernández y en este video vamos a hablar de los silogismos. Es importante que antes de empezar la exposición ustedes ya hayan visto el video que les envié para que podamos entender e identificar las premisas y las conclusiones y así poder seguir con la exposición. Para esta exposición se plantearon varios objetivos. El objetivo general es explicar los silogismos a través de este video y los objetivos específicos, bueno, primero vamos a describir los silogismos, sus elementos, los términos, ¿verdad? Y diferentes componentes que tienen. Luego vamos a ejemplificar los cuantificadores en los silogismos, o sea, los que se utilizan para negar o afirmar en un silogismo. Luego vamos a identificar las figuras de los silogismos y analizar la validez de estos. Bueno, entendemos por silogismo varias cuestiones. Ok, según Álvarez, el silogismo es un argumento deductivo. ¿Por qué? Bueno, porque su conclusión se infiere de sus premisas. Y luego Bustamante refiere que son proposiciones categóricas, porque se afirma o se niega algo a través de categorías o términos. Si bien eso podría definir un silogismo, vamos a tomar en cuenta los elementos que tiene el silogismo, porque tiene un sujeto y un predicado, en el cual el predicado afirma o niega al sujeto. Además, los silogismos cuentan con dos premisas y una conclusión. Parte de esas características que tienen los silogismos son las premisas y la conclusión que vamos a analizar. En los silogismos hay una premisa mayor, que es la que aparece primero. Una premisa menor, que es la que aparece luego de la premisa mayor. Y por último tenemos la conclusión, ¿verdad? Que se infiere de esas dos premisas. En la premisa mayor vamos a tener un término mayor y el término medio. En la premisa menor vamos a tener el término menor y el término medio, que se repite en estas dos premisas, no puede aparecer en la conclusión. Y luego en la conclusión vamos a tener la aparición del término menor y el término mayor, en ese orden. Para afirmar o negar en un silogismo, utilizamos cuantificadores que nos van a dar las diferentes clasificaciones de las proposiciones categóricas. Es importante tomar en cuenta las vocales con las que se clasifican. García habla de 4 proposiciones categóricas. Ok, tenemos los cuantificadores universales que nos van a dar las proposiciones A, todo político es honesto, que se refiere a una proposición universal afirmativa, y la E, ningún político es honesto, que se refiere a una proposición universal negativa. Luego tenemos los cuantificadores particulares que nos van a dar las proposiciones y algún político es honesto, que se refiere a una proposición particular afirmativa, y la O, algún político no es honesto, que es una proposición particular negativa. Ahora vamos a identificar las diferentes figuras de los silogismos basándonos en Trujillo y Vallejo. Es importante saber que la clasificación de estas figuras la define la posición del término medio en las premisas del silogismo. La primera figura es la que tiene el término medio como sujeto en la premisa mayor, que es la primera que aparece, y como predicado en la premisa menor. En este ejemplo, el término medio se señala con rojo y se repite en las dos premisas. Ningún triángulo es circular. Tenemos
el término medio que aparece como sujeto. Luego algunas figuras son triángulos, triángulos como predicado, que otra vez ese es el término medio. Y bueno, tenemos una conclusión en la que no aparece el término medio, repasando lo que habíamos visto anteriormente. Algunas figuras no son circulares. En ninguna parte de la conclusión vemos que aparezca triángulo. En el caso de la segunda figura, es la que tiene el término medio como predicado de las dos premisas. Aquí tenemos ningún círculo es triángulo y algunas figuras son triángulo. El término medio es triángulo y en las dos premisas es predicado. Y repasando lo que habíamos visto sobre el término mayor y el término menor, en la conclusión podemos ver que aparece primero el término menor y luego el término mayor. En este caso, el término menor siendo figuras y el término mayor siendo circulares, que se ve en la premisa mayor como círculo, que es el término mayor. Bueno, en la tercera figura podemos ver que el término medio es el sujeto en ambas premisas. En la premisa mayor aparece ningún triángulo es circular y en la premisa menor algunos triángulos son figuras. En la cuarta figura el término medio aparece primero como predicado y luego como sujeto. Aquí podemos ver en la premisa mayor el término medio es triángulo, aparece como predicado, y en la premisa menor triángulos aparece como sujeto. Ahora vamos a analizar la validez de los silogismos. Aquí es importante tomar en cuenta que ella radica en la estructura de los silogismos y no en su contenido. Por eso tal vez a veces vemos silogismos que por su contenido diríamos no es válido, pero que por su forma sí lo es. Entonces siempre la validez de los silogismos radica en eso, en la estructura que tienen. Una de las condiciones que determina la validez de los silogismos es la distribución. Vamos a ver la distribución primero en las proposiciones universales afirmativas, o sea, la clasificación A, las que empezaban con todo o todo S es P. Entonces aquí tenemos un ejemplo de silogismo jurídico o de proposición categórica en un silogismo. Todo el que porte un arma ilegalmente recibirá una sanción. En este caso, el término que está en amarillo, el que porte un arma ilegalmente, es el término distribuido, y el término que está en rojo, recibirá una sanción, es el término que no está distribuido. La distribución es la que nos va a llevar a decir si un silogismo es válido o no, y debemos tomar esa distribución en las dos premisas y en la conclusión. Luego vamos a ver cómo se van expresando esas diferentes distribuciones a través de las reglas que vamos a ver más adelante. ¿Y cómo sabemos que un término está distribuido? Bueno, porque el cuantificador sumado a ese término se refieren a todos los miembros de la clase designada, o sea, en este caso del universo de las personas que portan un arma, ¿verdad? Entonces, en este caso, todo el que porte un arma ilegalmente se refiere a todas esas personas que porten un arma ilegalmente, por tanto, está distribuido. En el caso de recibirá una sanción, ese término no está distribuido porque no se refiere a todos los miembros de una clase que ya determinamos en el universo de las personas. Este tipo de ejemplos en los que tomamos en cuenta portadores de armas y sanciones normalmente los vemos en las leyes. Por tanto, podríamos decir que estas normas son premisas mayores, ¿verdad? Que tomamos para llegar a conclusiones en los diferentes casos que se dan en los tribunales de justicia. Bien, ahora en el caso de la distribución en proposiciones universales negativas de tipo E que usan ningún, los dos términos están distribuidos. ¿Por qué? Porque se niega a esos dos términos, se refiere a los dos términos en la clase designada, o sea, las personas. En este caso, ningún guardia de seguridad
es portador ilegal de armas. Se niega a los dos. Por tanto, están distribuidos. Con la distribución en preposiciones particulares afirmativas de tipo y, no existe ninguno de los dos términos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de algunos costarricenses, solo nos estamos refiriendo a algunos miembros de la clase designada, de las personas. Y luego, con el otro término, son portadores ilegales de armas, otra vez nos estamos refiriendo solo a algunos. Por eso, ninguno de los términos está distribuido. Por último, las preposiciones particulares negativas o con la forma algunos S no son P tienen un término, el primero, no distribuido, y el segundo término, como se niega el algunos, se dice no son portadores ilegales de armas, sí está distribuido porque se refiere a todos los términos de una clase. Por tanto, el primer término no está distribuido y el segundo sí lo está. Una vez que ya conocemos la distribución, podemos pasar a aplicar las reglas de Gopi-Cohen, que resumimos basándonos en el artículo científico de Galindo y Martins. Estas reglas las vamos a analizar por medio de un ejemplo, pero acá las dejo para que las puedan analizar detenidamente. Ahora vamos a aplicar esas reglas en el ejemplo. Ok, en este caso la primera regla debe contener solo 3 términos. Tenemos un término mayor, un término menor y el término medio, que sería portadores ilegales de armas, que se repite 2 veces, uno en la premisa mayor y otro en la premisa menor. Y bueno, los términos mayor y menor se repiten en la conclusión. En la regla 2, el término medio debe estar distribuido en al menos una de las premisas. En este caso está distribuido en la premisa mayor. Todos los portadores ilegales de armas. El término portadores ilegales de armas está distribuido porque la premisa tiene la forma A. En la regla 3, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. En este caso no hay términos distribuidos en la conclusión, entonces los términos en las premisas no necesariamente tienen que estar distribuidos. En la regla 4, ningún silogismo categórico con 2 premisas negativas es válido. Por tanto, una de las premisas debe ser afirmativa. En este caso, las 2 premisas son afirmativas, entonces cumple la regla 4. La regla 5, si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Y si la conclusión es afirmativa, ambas premisas deben ser afirmativas. En este caso, ambas premisas son afirmativas y la conclusión es afirmativa, cumple la regla 5. La regla 6, si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular, y si es universal, las 2 premisas deben ser universales. Aquí tenemos una conclusión particular, algunos costarricenses reciben una sanción, y tenemos una de las premisas particulares, algunos costarricenses son portadores ilegales de armas. Por medio de un ejemplo, ahora vamos a aplicar todos esos conocimientos y todos esos temas, esas secciones que hemos visto en la exposición. Este sería el ejemplo, muy común en las ciencias naturales. Todos los mamíferos son animales, todos los hombres son mamíferos y todos los hombres son animales. Aquí podemos ver que es un argumento deductivo que está compuesto de proposiciones categóricas. Se infiere una conclusión a partir de las premisas. Bien, ahora en el caso de las premisas, la primera que aparece es la premisa mayor, como habíamos visto. Todos los mamíferos son animales. Luego tenemos la premisa menor. Todos los hombres son mamíferos. Y por último tenemos la conclusión. Todos los hombres son animales. Muy bien, derivados de esas premisas que vimos anteriormente, tenemos los términos. En la premisa mayor tenemos todos los mamíferos son animales. El término mayor sería animales. Luego, en la premisa
menor, todos los hombres son mamíferos, el término menor sería hombres o los hombres. Luego vemos el término que se repite en ambas premisas, mayor y menor serían mamíferos. Por lo tanto, ese sería el término medio. Y como vemos, en la conclusión tenemos primero hombres y luego animales. O sea, primero tenemos el término menor y luego tenemos el término mayor. Ahora vamos a analizar los cuantificadores que tenemos. En este caso, ¿verdad? Todos los mamíferos son animales, todos los hombres son mamíferos y todos los hombres son animales. En este caso, todas las proposiciones serían universales afirmativas porque usan todos, entonces todas son del tipo A. Siguiendo, vamos a analizar las figuras, recordando que estas dependen mucho de la posición del término medio. En este caso teníamos que el término medio que aparece, se repite en las dos premisas, sería mamíferos. Entonces el término medio primero aparece como todos los mamíferos son animales, el término medio aparece como sujeto. Entonces, siguiendo con la premisa menor, todos los hombres son mamíferos, tenemos al término medio como predicado. Por eso, podríamos decir que este silogismo pertenece a la figura 1. Con la distribución podemos ver que esta depende mucho de los cuantificadores. En este caso, en todas las dos premisas y la conclusión tenemos el mismo cuantificador, que es de tipo A, o que convierte a las proposiciones categóricas en universales afirmativas. Por eso tenemos que en la premisa mayor, todos los mamíferos son animales, el término que está distribuido es mamíferos. En la premisa menor, todos los hombres son mamíferos, el término que está distribuido sería hombres. Y en la conclusión, el término que está distribuido sería hombres. En todos los hombres son animales. Y bueno, porque todos los términos que aparecen primero en las premisas y en la conclusión están distribuidos, porque el cuantificador se refiere a todos los miembros de esa clase en cada uno de los diferentes términos. En el caso de los otros términos, como en la premisa mayor, animales, en la premisa menor, mamíferos, y en la conclusión, animales, no están distribuidos porque en ninguno de ellos se refiere a todos los miembros de esa clase. Continuando con las reglas de Copy-Cohen que vamos a aplicar en este ejemplo. La primera es que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. El término medio, recordemos que es mamíferos y está distribuido en la premisa mayor. Luego, en la siguiente regla, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa que lo contiene. En este caso, tenemos en la conclusión todos los hombres son animales, el término hombres está distribuido. Si nos vamos a la premisa menor, todos los hombres son mamíferos, podemos ver que el término hombres está distribuido también, entonces se cumple también la segunda regla. La tercera regla sería alguna premisa debe ser afirmativa. En este caso, todas son afirmativas, son del tipo de cuantificador A, entonces todas cumplen la regla. En la siguiente regla, si tenemos una conclusión afirmativa, las dos premisas tienen que ser
afirmativas, y si tenemos una conclusión negativa, solo una de las premisas tiene que ser negativa. En este caso tenemos una conclusión afirmativa y esas dos premisas cumplen con ser afirmativas. Y luego la última regla: si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular, y si es universal, las dos premisas deben ser universales. En este caso tenemos que todas las proposiciones son del tipo A, universales afirmativas. Todas empiezan con todos los mamíferos, todos los hombres son animales. Por eso podemos decir que se cumple la última regla y podemos concluir que este silogismo es válido. Respecto a las conclusiones podemos decir varias cosas. Primero, los silogismos son argumentos deductivos que se generan a partir de premisas. Con estos llegamos a conclusiones. Luego, hay dos tipos de cuantificadores: universales y particulares, y estos se subdividen en afirmativos y negativos. Luego, las figuras del silogismo se determinan por la posición del término medio. Siguiente. Los silogismos pueden verse en la vida cotidiana a través de leyes y también en las ciencias naturales. Y luego, para aplicar las leyes de Copy-Cohen es muy importante tomar en cuenta la distribución de los términos.